¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los invitados que nos acompañan la noche de hoy, queridos y venerables hermanos. Gracias por estar presentes. La noche de hoy vamos a tener una excelente conferencia que nos va a regalar nuestro queridísimo hermano tocayo de un servidor, Agustín de la Isla León. Su nombre artístico, Oso Flaco. Siempre muy presto para atender la invitación. Te agradecemos de antemano el tiempo que nos regalas, mi querido hermano, así como tu sapiencia y todos los trabajos que has realizado. Pues, ¿qué te parece? Sin mayor preámbulo, te concedemos el uso de la voz para que puedas dirigirnos por este bello viaje. Adelante, querido hermano. Con mucho gusto, mi venerable maestro, agradezco la plaza que me concedéis en este grupo y bueno, iniciaremos con las palabras rituales a la gloria del gran arquitecto del universo. Muy buenas noches a todos, queridos, venerables, ilustres, poderosos, nobles y todos los atributos que mencionaba mi tocayo. Esta noche vamos a platicar la historia de la masonería en la presidencia de nuestro país. La masonería, amigos míos, no solo ha sido testigo de la historia de México, sino que en ocasiones ha ocupado la silla presidencial para escribir esta misma historia con sus propios símbolos, luces y sombras. ¿Qué es la masonería? La masonería, entendida como una escuela filosófica, ética y fraterna, ha ejercido una influencia profunda en el devenir político de México. Desde los albores de nuestra independencia hasta la construcción del Estado moderno, numerosos presidentes han encontrado en la logia un espacio de reflexión, disciplina y pertenencia, pero también un campo de tensiones entre el ideal y la práctica. Dicen por ahí que está prohibido hablar de política en las logias, en los talleres. No, señores, el hombre es un animal político y ni dentro ni fuera de los talleres debe de limitarse para hacer conocer y compartir sus propios pensamientos. Esa es una de nuestras responsabilidades republicanas. ¿Cuándo? Pues esta noche exploraremos con rigor histórico y filosófico el papel de la masonería en la máxima magistratura de nuestro país. ¿Cuántos de nuestra vida republicana se han edificado bajo principios masónicos? Cerremos nuestros ojos y pongámonos a pensar cuánto de la estructura de la vida de nuestro país se ha edificado bajo los principios masónicos. No solo libertad, igualdad y fraternidad, sino salud, fuerza y unión, salud, estabilidad y poder, y los 3 escalones y los 7 escalones. ¿En qué medida los presidentes masones tradujeron sus juramentos fraternales en actos de gobierno? Pero también, ¿cuántas veces, pudiendo haberlo hecho, se abstuvieron o tuvieron frío, entiéndase miedo, o de plano no se les dio la gana? ¿Y hasta dónde la fraternidad se confundió con la política de facciones? Por ello, pensemos por un momento. ¿Qué significa el ser masón
en el ejercicio de la presidencia de la República? Pues vámonos organizando. La historia de la masonería en México no puede entenderse sin reconocer primero el complejo entramado cultural y político de la Nueva España. Durante el periodo colonial, la sociedad novohispana estuvo profundamente marcada por la hegemonía de la Iglesia Católica y por un sistema de jerarquías rígidas en el que la disidencia no tenía lugar, era silenciada, severamente castigada. En ese ambiente, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que constituyen los pilares de nuestra institución, germinaban de manera clandestina, a escondidas, nutridas por los ecos de la Ilustración europea, las revoluciones atlánticas y los movimientos de emancipación de otras latitudes. Ahí vienen los masones, era el grito que la población de Lima, en Perú, hacía correr como reguero de pólvora cuando San Martín, José San Martín, y sus tropas se acercaban a la capital del Virreinato del Perú. La masonería llegó a América de la mano de los militares, comerciantes, viajeros europeos desde el siglo XVIII. En territorios como Cuba, Haití, Venezuela y Estados Unidos, las logias se convirtieron en foros de discusión política, pero también en semilleros de líderes independentistas. En el caso de México, los registros históricos sugieren que hacia fines del siglo XVIII, que creen ya existían reuniones discretas con estructura masónica en ciudades portuarias como Veracruz y que algunos criollos ilustrados formados en España o Francia mantenían contacto con las logias europeas. Y así, amigos míos, hermanos míos, es que empieza a escribirse la historia. No obstante, la institucionalización de la masonería en México se consolidaría después de la independencia. Durante el gobierno de Agustín de Iturbide, se establecieron logias en la Ciudad de México que funcionaban tanto como espacios de sociabilidad intelectual como también de influencia política. Fue entonces cuando comenzaron a diferenciarse dos corrientes que marcarían la vida política mexicana y que con el tiempo y de acuerdo a la historia oficial que nos fue enseñada en la primaria y en la secundaria, la vida independiente de nuestro país se reduce a una frase, una lucha fratricida entre escoceses y yorquinos. ¡Cuánta ignorancia! La logia Arquitectura Moral, fundada en la primera década del siglo XIX por el oidor Martínez, es considerada la primera logia masónica establecida en México bajo el rito escocés. Y vamos a ver de qué se trata. Las logias escocesas eran vinculadas con el rito escocés antiguo y aceptado. Muchos militares, muchos políticos, sacerdotes, ministros religiosos, se reunían en logia y se dice que formaban parte de la élite conservadora. Defendían un modelo, eso sí, centralista de gobierno. Eran reacios a reformas profundas que alteraran, dicen, los privilegios heredados de la época colonial. Por el contrario, las logias yorquinas, impulsadas por el siempre presente ministro plenipotenciario estadounidense Joel R. Poinsett,
quien se robó todo lo que pudo, inclusive nuestra flor nacional, que la registró con el nombre de poinsettia, se alinearon con el liberalismo más radical. Aglutinaban a militares jóvenes, profesionales y políticos que buscaban una república federalista, inspirada en el modelo norteamericano. Para sus adversarios, los yorquinos representaban la injerencia extranjera y el germen de la desestabilización política. Sin embargo, para muchos historiadores, estas logias fueron vitales para la formación de cuadros republicanos, como lo veremos más adelante, y que darían base a las instituciones modernas de nuestro amado México. De modo que fue una lucha fraternal. Todo ese siglo se perdió con una lucha entre facciones. ¿Se reduce a eso la historia de México? No tanto, hermanos míos. La división no fue solamente ritual, sino que profundamente política. Eso sí. En palabras de Enrique Krause, México nació con una pugna fraternal que era al mismo tiempo una lucha por el alma de la República. Centralismo frente a federalismo. Tradición frente a modernidad. Estabilidad frente a cambio. La masonería mexicana se convierte así en un espejo de las tensiones nacionales. La masonería como reflejo de la independencia de pensamiento, garante de esa independencia y libertad de pensamiento. Más allá de las divisiones internas, lo cierto es que las logias se transformaron en espacios donde se ejercitaba una libertad inédita, la de discutir ideas políticas y sociales sin la vigilancia inmediata de los dos grandes poderes, la Iglesia y el Estado. Las logias funcionaban como foros donde los hermanos podían debatir sobre la necesidad de educación pública, la organización del ejército, la economía nacional y el lugar de México en el concierto internacional. Vuelvo a hacer un llamado de atención para aquellos hermanos que sostienen que la masonería no es política, que la masonería no interviene en política. Forma parte de su esencia, hermanos míos. Algunos autores sostienen que sin la masonería la incipiente República Mexicana habría carecido de los cuadros necesarios para articular el gobierno civil. Tras el colapso del imperio de Iturbide, México se hubiera autodestruido. Por ello, no es casualidad que Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional, fuese también el primer presidente masón declarado. Y así la masonería se convierte, como recuerdo aquellos años del movimiento juvenil revolucionario que me inscribí por primera vez en Guadalajara cuando estaba en la universidad, como escuela de gobierno. Se nos enseñaba, como en la filosofía, en los grados filosóficos, se nos enseñaba qué hacer y cómo gobernar. En este punto, cabe hacer una reflexión, amigos míos. ¿Fue la masonería una sociedad discreta simplemente, donde se iba a platicar o como pretenden algunos en la actualidad, ir a hacer ritual y hacer plática social? ¿O verdaderamente una escuela de gobierno, donde se formaban los cuadros, desde intermedios hasta el jefe del Ejecutivo? La respuesta parece inclinarse, pues, hacia una escuela de gobierno. La masonería no solamente nos proporcionó un marco ideológico basado en los tres valores de la Ilustración, sino también una estructura organizativa que acostumbraba a sus miembros
mi hermano Carlos Cervera no me dejará mentir, disciplina, debate y toma de decisiones colegiadas. Usted sabe tanto como yo de que sin disciplina no hay orden. Algunos documentos conservados en archivos masónicos señalan que el rito de iniciación, con sus símbolos y compromisos, dotaban a los futuros líderes de una visión ética de la autoridad. Ser masón significaba concebir el poder no como un privilegio personal, sino como un servicio fraternal a la comunidad. Aquel principio activo de la filosofía de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta aspiración, amigos, no siempre se cumplió. Hubo muchas fallas, las sigue habiendo. Pero resulta significativo que tantos presidentes mexicanos hayan encontrado en el arte real un marco de referencia para su acción política. Y entonces viene el asunto de la discreción. Una tensión entre cómo manejar el poder público sin dar a entender abiertamente de dónde llegaba esa formación política. Y aquí se pone una pregunta. ¿Cómo podía una institución que se declara discreta y en ocasiones incluso secreta tener tanta influencia en la vida pública? ¿No había filtraciones? ¿O no sería una contradicción esencial? Entiendo la ética involucrada, pero tenemos que determinar. La masonería operaba bajo juramentos de reserva y sigilo, pero sus miembros, al ocupar posiciones de poder, trasladaban a la esfera pública muchos de los principios discutidos en logia. Se tomaban decisiones colegiadas. No eran órdenes para el ejecutivo, era una línea común de trabajo. ¿Por qué? Porque la discreción no implicaba aislamiento, sino un espacio protegido donde se podían madurar ideas que el debate político abierto habría sido perseguidas o censuradas. Hay una historiadora, doña María Eugenia Vázquez Semadeni, que ha señalado que la masonería en México actuó como una república paralela. Es una bonita definición, en la que los ciudadanos ensayaban en pequeño las prácticas de gobierno que luego intentarían trasladar a la nación. Recuerdo por ahí en los años eh, finales de los 70s y los 80s, cuando decían que Querétaro era el laboratorio político de la nación. Así, en las logias, se ensayaba en pequeño lo que más tarde se implementaría para la grandeza de nuestra patria. En resumen de esta fase de la plática, diremos que el arribo y consolidación de la masonería en México no fue un accidente histórico, fue un proceso íntimamente ligado a la necesidad de crear espacios de pensamiento autónomo en medio de un régimen opresivo. Escoceses y yorquinos, conservadores y liberales todos, compartían un mismo sustrato, hermanos míos, la convicción profunda de que la fraternidad, la disciplina y la reflexión eran indispensables para la construcción de la nación. De ahí que, al estudiar la historia de la presidencia de México, sea imposible ignorar esta raíz. No existe la institución presidencial sin su raíz masónica. La masonería no fue una corriente marginal, no fue un accesorio,
sino un eje articulador de la vida política. La pregunta que quedará flotando para ser contestada en los siguientes capítulos es cómo transformaron estos principios los hombres que, siendo masones, alcanzaron la más alta magistratura de la República. Y lo veremos enseguida. Los protagonistas de todo este amplísimo tinglado. La joven República Mexicana se gestó en medio de luchas internas, invasiones extranjeras, crisis económicas. Bueno, no solamente se gestó, creo que las crisis económicas siguen vigentes. Pero bueno, seguiremos pugnando desde nuestros talleres y nuestras logias para ayudar a la patria a ser una grande y fuerte, pero además libre, en medio de logias, ritos y debates simbólicos. El siglo XIX mexicano no puede comprenderse sin atender la influencia de la masonería en sus actores políticos. Ahorita en este momento, mis hermanos, ya se nos van formando en la mente las caras de todos estos forjadores de nuestra nación, de todos estos padres de nuestra nación, con sus virtudes y con sus defectos. Los presidentes masones del siglo XIX no solo fueron figuras de gobierno, sino también protagonistas de una transformación profunda. Pasaron de una lucha por la independencia a la construcción del Estado Nacional, siempre con las luces y las sombras de su pertenencia masónica. Analizaremos aquí, queridos amigos, hermanos, el papel de algunos de los más relevantes. Prácticamente les puedo decir que a través de los años que llevo leyendo historia y difundiendo historia, no ha habido un solo presidente del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX que no fuera masón o que dentro de su gabinete más cercano escuchara los consejos de nuestros hermanos mayores. Pasaron de la lucha por la independencia a la construcción de este Estado nacional, siempre con luces y sombras de su pertenencia a estos talleres. Y viene la escuela formadora emergente, que es el rito de la casa. Antes de revisar a cada presidente, nos detendremos en una innovación singular. Ya hablamos de yorquinos, ya hablamos de escoceses, que es una carrera larga, a veces muy larga. Y entonces fue que masones como Valentín Gómez Farías y Manuel Eduardo de Gorostiza, aunados a otros relevantes políticos, fundaron en 1825 el llamado Rito Nacional Mexicano. Su propósito era claro, un rito desvinculado de la tutela extranjera, mientras los escoceses, los escoceses que no eran escoceses mantenían lazos con Francia y España, los yorquinos que no venían de York dependían de la influencia estadounidense. El rito nacional mexicano buscaba entonces articular una masonería adaptada a nuestra realidad, con grados simplificados. ¿Para qué? Para que con cierta rapidez se cubriera la urgencia que pedía, que exigían los tiempos que estaba viviendo nuestro México. Vamos a recurrir para la descripción al poema
de uno de nuestros ilustres hermanos, eh, Los seis honestos servidores, de Rudyard Kipling. El rito nacional mexicano, a diferencia de los ritos tradicionales, constaba de solo 9 grados, o consta de solo 9 grados, que condensaban la instrucción masónica y que pretendían evitar la proliferación de títulos excesivos. No era el boato, no era el relumbrón de Escocia y de York, simplemente que el momento de nuestra nación exigía un rito democrático, pensado para formar ciudadanos y servidores públicos. Muchos presidentes, ustedes lo saben, yo lo sé, de la primera mitad del siglo XIX se adhirieron a este rito, viéndolo como una herramienta de identidad nacional. El rito fue reconocido oficialmente por decreto en 1826 y durante varios años en sus filas se formaron los principales personajes de nuestra vida política nacional. Su huella permanece como testimonio de la búsqueda de autonomía masónica, como reflejo de la tensión nacional y el extranjero en la vida política mexicana. Vamos a hablar entonces ahora de todos ellos. Aquí tenemos al primero, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, duranguense. Su nombre de batalla, Guadalupe Victoria. Fue un héroe insurgente y primer presidente constitucional de México. Fue miembro activo de la masonería, vinculado principalmente con el rito nacional mexicano. Su pertenencia a la logia le permitió consolidar alianzas políticas en una época en que la república era apenas un experimento. Y en esta última frase de este párrafo, les voy a pedir que se fijen en los nombres de todos estos presidentes que vamos a ver. ¿Qué coincidencia tienen en su formación? Guadalupe Victoria estudió en el seminario de Durango, número 1. Victoria enfrentó enormes desafíos. Consolidar la independencia, asegurar el reconocimiento internacional y organizar un gobierno federal. Su visión de la República estuvo marcada por los principios de fraternidad e igualdad. Impulsó la abolición de la esclavitud, que es otra cosa que quiero hacer notar. ¿Cuántas veces se abolió la esclavitud en la Nueva España y en el México recién nacido? El reconocimiento de las minorías étnicas y la defensa de la soberanía nacional. Todo ello coincide con los ideales masónicos de libertad e igualdad. Y sin embargo, amigos míos, hermanos míos, esto no es original ni de don Guadalupe Victoria, ni de los patres de nuestra nación. Eso ya estaba implícito, escrito y publicado en nuestro primer documento fundacional, que es el Plan de Iguala, ideado, escrito y publicado por Agustín de Iturbide y Aramburu, primer emperador de México. Todo lo que yo hablo aquí, amigos míos, puede levantar un poquito de, ¿cómo le llamaremos? Urticaria entre grupos o personas jacobinas. Pero yo no hablo por hablar, yo no hablo por decir, ni tampoco soy un representante de la más rancia estirpe conservadora del tarará y tarará.
todo lo que yo hablo en estas pláticas que me hacen ustedes el favor de permitirme tener, todo está documentado. Lean, por favor, el plan de Iguala. Y si mucho me persiguen, lean la Constitución de Apatzingán. Yo nomás digo, ¿habría tenido victoria la misma convicción federalista sin el respaldo de sus hermanos masones? Probablemente no, porque su formación había sido religiosa. En su caso, la logia fue tanto un espacio de legitimación política como una escuela de principios. De este mismo periodo voy a citar, vamos a estar citando durante toda esta plática y la que le seguirá en un par de semanas, porque es imposible eh, en una sola sesión y me olvidé de pedirles su comprensión al inicio de la plática. Es imposible hacer el análisis del poder ejecutivo de nuestro México en relación con la masonería en una sola sesión. Por ello, y como siempre lo acostumbro, todo lo que yo diga viene acompañado de su respaldo bibliográfico. Yo no inventé el hilo negro, ya estaba inventado. En 1830, Lorenzo de Zavala publica su ensayo histórico. De este mismo periodo nos dice, Victoria había sido del Águila Negra, una agrupación protomasónica. Bravo y Barragán eran escoceses y novenarios. Pedraza había sido también escocés y novenario. Michelena, Mariano, Arispe, Ramos Arispe y Esteba habían pasado por todos los ritos. No me vengan a platicar que son y siempre fue fiel al rito, nada. El mismísimo Juárez trabajó varios ritos, fue iniciado en varios ritos, de modo y manera que lo que debe interesarnos son las enseñanzas que nuestra augusta institución nos da, no importa el rito o dónde y cuándo lo estemos trabajando. Guerrero, Lorenzo de Zavala y los gobernadores citados más arriba, los que estamos viendo, Bravo, Barragán y Pedraza, eran yorquinos, con excepción de Santana. Era la epidemia de la estación. Santana era escocés. Formóse entonces un partido de imparciales. No estoy ni con melón ni con sandía. Este lo empezó a conformar Valentín Gómez Farías, Cañedo, Ramos Arizpe, el cura del Sagrario de apellido Posada y otros más. Como este nuevo partido trabajaba apoyando a Pedraza, tenía por auxiliares, la falta de ortografía es una cita literal del libro, a muchos yorquinos adictos a este ministro y a todos los escoceses que detestaban el nombre y persona de Guerrero. Y pasamos al siguiente. Don Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Fue el segundo presidente de México, también fue iniciado en la masonería y él representaba a los sectores populares, a los mestizos y a los indígenas que habían quedado al margen del poder criollo. Su abolición de la esclavitud, segunda que revisamos aquí, es de 1829, en uno de los actos más trascendentes de la historia republicana y no puede desligarse de su pertenencia masónica. La masonería de York defendía la igualdad sin distinciones de raza, condición social o credo, al igual que lo hacía el plan de Iguala.
Guerrero, al encarnar estos valores, desafió no solo a la oligarquía blanca, sino a la estructura misma de la sociedad heredera del virreinato. Su mandato fue breve por la traición y turbulento. Sus mismos compañeros y amigos lo abandonaron y lo traicionaron. Pero su huella como presidente masón perdura como ejemplo de fraternidad llevada a la acción política. Y aquí vamos a analizar qué nos dice nuestro ilustre hermano Wenceslao Márquez Vargas, citando a Musacchio. Dice, Guerrero fue fundador y líder de la logia yorquina que defendía el federalismo. Combatió la sublevación escocesa encabezada por Nicolás Bravo en enero del 28 y después se descubriría, ojo, quiénes lo traicionaron. No fue como nos decían en el libro de texto gratuito de la primaria, un marino italiano, no, fueron Anastasio Bustamante, José Antonio Faccio o Facio, con la complicidad de Lucas Alamán y otras figuras de los escoceses. Ellos tuvieron que ver en la contratación de ese italiano traidor, Francisco Picaluga, quien se encargó de ejecutar al prócer el 14 de febrero de 1831. Y viene un hombre que a mí me cae muy bien, don Valentín Furias. Este hombre que entre otras muchas acciones de gobierno, él no fue presidente electo, fue presidente interino, no una, sino 5 veces o más. Fue médico de formación, nació en Guadalajara y fue cofundador del Rito Nacional Mexicano. ¿De dónde le viene el apodo de Furias? La reacción, los... eh, no quisiera decir muchos porque me golpea un poco, pero sí los conservadores y los curas y demás le decían Valentín Furias por su oratoria exaltada en contra la influencia de eh, de las facciones sacerdotales en la vida nacional. ¿Qué creen? ¿Cuántos llevábamos? ¿Uno? Pues aquí está el segundo. Estudió en el seminario de Guadalajara. Como Guadalupe Victoria, estudió en el seminario de Durango. Desde la logia, Gómez Farías abrazó los ideales de secularización, esto es, el retirar la posesión de tierras y edificios a las órdenes monásticas y a los curas, por una educación laica y la limitación del poder eclesiástico. Ojo, para aquellos que creen que el liberalismo y las leyes de reforma se inventaron con los republicanos del 57. Él fue el que determinó y decretó las leyes iniciales de la reforma política de nuestro país. Impulsó la separación efectiva entre iglesia y Estado y la ley de amortización de bienes eclesiásticos no se debe a los del 50 y tantos, se debe a don Valentín Gómez Farías 20 años antes. Él, junto con otros liberales, eh, también promovió un grupo que estaba un tanto ni con Dios ni con el diablo,
Y junto con Miguel Ramos Arizpe, Juan de Dios Rodríguez y José María Bocanegra, que eran yorquinos, José Joaquín de Herrera, Andrés Quintana Roo, Miguel Barragán y Valentín Canalizo, en su último periodo de gobierno, fundaron el grupo Los Imparciales. Durante ese periodo de gobierno, el 15 de enero de 1847, se inició el diputado federal por Oaxaca, Benito Juárez, como masón del rito nacional mexicano. Nos dice Costello en 1975 que Gómez Farías aparentemente era yorquino, pero en realidad era imparcial. Esta agrupación, llamémosle neutral, y que lo que buscaba era eh, que lo apoyaran para la presidencia de la República, pero la presidencia constitucional. Él, en realidad, todos estos periodos que tuvo como presidente interino, adivinen quién era el titular de la presidencia. Sí, cómo no, don Antonio López de Santa Anna. Era su compañero de fórmula, para que vean cómo aquella imagen de la tierra rodeada por una serpiente que se muerde la cola, nos indica el simbolismo, hermanos míos, de que al final todo se une, todo es una unidad, toda dualidad se convierte en unidad. Y sí, como no, estudió en el seminario de Guadalajara. ¿Cuántos llevamos? Bueno, sin duda una de las figuras más controversiales es la de Benito Juárez García, Benito Pablo Juárez García, que ni era un indígena pobre, su familia era de la élite zapoteca en su pueblo, que tampoco, como lo dice él en sus cartas a sus hijos, se escapó porque no menciona en ningún momento la ovejita perdida, ni tampoco menciona en ningún momento que tocara la flauta. Oh, desilusión. Juárez concebía la masonería como una escuela de virtud cívica. El laicismo, la igualdad ante la ley, la supremacía del poder civil sobre el eclesiástico, fueron no solo decisiones políticas, sino fueron lo que le dio alma y fuerza a su movimiento liberal. Sin embargo, cabe plantear una reflexión crítica. ¿Juárez fue masón porque era liberal o fue liberal porque era masón? Tal vez en momentos uno y en momentos otro. Y esto le dio más fuerza. Su pertenencia a la logia lo respaldaba en la construcción de alianzas nacionales y, ¿qué creen? Internacionales, sobre todo con el Supremo Consejo del Sur de los Estados Unidos, con los cuales firmó y concedió algunos detallitos, algunos trataditos que algún día, si ustedes me lo permiten, platicaremos de esos 5 tratados. Lo cierto es que fue presidente de la República, el poder marea, mis queridos hermanos, en 5 ocasiones. Mi hermano Carlos, esos jefes de institución que duran años y felices días. Fue presidente de la República en 5 ocasiones. La primera de ellas no fue por elección. La primera de ellas fue por corrimiento de cadena, ya que él era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y al renunciar, don Nachito Comonfort, pues le tocó instalarse en esa silla que marea. 15 años.
hasta que se llegó su decisión política más importante, morir a tiempo. Muere el 18 de julio de 1872, cuando estaba instalado en su quinto periodo presidencial. De no haber muerto ahí, dicen que fue una, una mujercita queretana que le mm, dio a beber un concentrado de una planta que se da aquí en la Sierra Gorda de nuestro estado, que se llama la 21, y que le debilitó su corazoncito hasta que finalmente murió. Borrego nos dice en la página 205 de su libro acerca de Juárez que se inició en la masonería cuando era estudiante de leyes en Oaxaca, 1827, a los 21 años de edad. En la época en que de Poinsett, que estuvo Joel Poinsett en nuestro país, fue masón del rito yorquino. Después obtuvo el grado noveno, el más alto, en el rito nacional mexicano. Y aquí viene una confusión de muchos que no respetan la puntuación, sino se van a la carne luego, luego. Dice, dice Borrego, o sea, el 33 en el rito escocés, que es equivalente al 9 en el nacional mexicano, más no que hubiera tenido el grado 33. El 15 de enero de 1847 se inicia en el rito nacional mexicano. Eh, Se casa con Margarita Maza, que tenía 21 años, él tenía 47. A los 4 años de casados, en el año de la invasión norteamericana, es cuando se inicia en el rito nacional. En la Cámara de Senadores, en el sede del Congreso, en el segundo piso del Palacio Nacional, el Palacio de los Virreyes, el Palacio de Hernán Cortés, que a su vez funcionaba como templo masónico y adquirió el nombre simbólico de Guillermo Tell. Al formarse el nuevo gobierno no masónico de México, esto es conservador, Juárez se fue a Querétaro y luego a Guanajuato. Buscó el apoyo para ser presidente y sin embargo, ojo aquí para que veamos el asunto de la democracia. Los estados de la República, 9 secundaron a Juárez y 12 a Félix Zuloaga. Díganme ustedes, por mayoría de votos de los estados, porque en ese tiempo la votación era por balotaje, este, ¿quién era el presidente constitucional? Decía un comentarista de la televisión, yo nomás digo. Juan Mateos dice que Juárez era en el 1855 masón del rito nacional mexicano, igual que don Ignacio Comonfort, y más tarde fue escocés, don Ignacio. El presidente en ese año, don Juan Álvarez y don Melchor Ocampo, también eran del rito nacional mexicano. Chism menciona muy poco, ojo, dice, Chism comenta, Mateos Juan Antonio Mateos, autor del libro La masonería en México, Historia de la masonería en México, menciona muy poco a Juárez en el libro de su autoría y siempre en un tono muy neutral. En la página 114 lo menciona como don Benito Juárez, en la 137 como el señor Juárez y en la 162 como ciudadano Benito Juárez. Además, a pesar de que gobernó casi 15 años, pareciera que para Mateos poco o nada tuvo que ver con la marcha de la masonería mexicana.
a pesar de que el libro abarca hasta 1884, ni siquiera aparece en el libro las fechas de iniciación de Juárez, ni tampoco de su muerte en la capital de la República el 18 de julio de 1872. Y continúa el jacobinismo. Dicen por ahí que, híjole, es que la raza de bronce somos bastante mal pensados. Su sucesor fue también, ¿qué creen? Se me olvidaba, Juárez estudió también en el seminario de Oaxaca. ¿Cuántos llevamos, hermanos míos? Bueno, su figura, bueno, representó la continuidad del Estado laico, llega a la presidencia por corrimiento de cadena, ya que cuando Juárez muere, él era presidente de la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues le toca. Su figura fue eclipsada por la posterior ascensión de Porfirio Díaz, pero constituye un eslabón importante en la cadena de presidentes masones que consolidaron la República Liberal. Estamos hablando de don Sebastián Lerdo de Tejada y Corral. ¿Qué creen? Pues sí, estudió en el Seminario Palafoxiano de Puebla. Dicen que acabo de presentar hace un par de semanas la historia de una mujer queretana que por azares del destino se relacionó con un coronel imperialista, y que se lo asesinaron y juró vengarse tanto de Benito Juárez, que le negó siquiera el derecho a recibirla, como de Benito Cenea, que era gobernador del estado, a quien mutiló tremendamente. Se dice que a través de don Guillermo Prieto, la carambada conoció a Sebastián Lerdo de Tejada. Este la invita a una reunión, a una fiesta en el Palacio Nacional y bueno, en una de esas se levanta el señor Juárez, el señor presidente, de su asiento y ella deja caer un par de gotas de 21 en en la bebida del señor Juárez. Bajo la mirada, adivinen de quién, de don Sebastián Lerdo de Tejada. No lo dije yo. Pero vamos a ver algunas reflexiones, vamos a distraernos un poquito para conocer el verdadero sentimiento de nuestros próceres. Vamos a leer las reflexiones de don Sebas. A la pregunta expresa, ¿yo masón? No, hombre. Y vamos a transcribir el capítulo de las reflexiones generales de Lerdo. Solo un parrafito. Dice, en México se abusa de todo, de la libertad, se abusa de la religión, se abusa de la patria. No podemos ser libres sin violencia, religiosos sin fanatismo, patriotas sin fanfarronadas. ¿A qué les suena, mis queridos hermanos? No lo dije yo, lo escribió don Sebastián Lerdo de Tejada. Y viene el soldado de la patria, el que modernizó a nuestro país. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, un mestizo mixteca, iniciado en la masonería en Oaxaca. Alcanzó altos grados en el rito escocés. De hecho, aquí lo vemos con su collarín del grado 33. Él nos muestra, a través de su prolongadísimo gobierno, otra cara de la masonería y otra cara de la presidencia. Su uso de la disciplina, el orden, la red fraternal como herramienta para consolidar un régimen de estabilidad, pero también de control político. Orden y progreso era su lema.
Díaz promovió la modernización, nadie lo puede negar, la inversión extranjera, la construcción de infraestructura. Sin embargo, también perpetuó desigualdades y reprimió disidencias. Su pertenencia masónica, aunque innegable, plantea una tensión entre los ideales de libertad y su práctica autoritaria. Este hombre, amigos míos, poseía o le fue concedida la credencial número 1 del Shrine en México. Para quienes conocen el Hospital Shiner de México, en la recepción, el pasillo de recepción, se encuentra una fotografía donde se ve al presidente Díaz en vestimenta de Shriners y bueno, pues él tenía la, la número 1, la credencial número 1. Y vamos a hacer una reflexión fraterna, sin apasionamientos. ¿Puede un masón justificar la dictadura en nombre del progreso? ¿Dónde termina la fraternidad y comienza la conveniencia política? Antes de que pasemos a otra cosa, ¿cuántos llevábamos? Bueno, pues él estudió también en el seminario de Oaxaca. Chisholm nos dice que en 1867 Díaz era masón escocés y había sido ya antes inspector general del Rito Nacional Mexicano, Gran Luminar. En 1871, Juan Mateos nos dice eh, que llegó a ser gran inspector general del rito escocés. Guillermo de los Reyes, un autor más reciente, en 2009, nos dice que fue miembro honorario del Supremo Consejo del grado 33 de la jurisdicción sur de los Estados Unidos. En la carta que envió a dicho consejo se encuentra su aceptación y agradecimiento como miembro honorario del Supremo Consejo, y esta se encuentra en los archivos del Supremo Consejo en Washington, en el Masonic Hall, que está en la capital de los Estados Unidos. Porfirio Díaz no solo fue un hombre del porfiriato, también fue masón de altos vuelos. Participó en el rito nacional mexicano, en el escocés antiguo y aceptado, llegando a sus máximos grados. Incluso fundó la Gran Dieta Simbólica, un órgano masónico supremo para unificar obediencias. En su vida masónica usó el nombre de Pelícano, así como Juárez usó el de Guillermo Tell. Sin embargo, años después, ya consolidado en el poder, renunció a la masonería. Y nos dice el autor, quizá buscando una imagen más cercana al catolicismo. Yo sé de buena fuente, contado por mi abuela, amiga de doña Carmelita Romero Rubio, que la Carmelita fue la que lo, dicen que jalan más, fue la que lo convenció de que dejara la escuadra y el compás para mantener en paz su matrimonio. Bien, a modo de reflexión de esta sección de nuestras pláticas, el siglo XIX mexicano estuvo marcado por presidentes masones, desde el rito nacional mexicano hasta el escocés, y que dieron forma a la república. No solo fue una influencia, amigos y hermanos míos, fue la matriz ideológica y ética de muchos de ellos. Desde Victoria, Guerrero, Gómez Farías, Juárez, Lerdo de Tejada y Díaz, muestran distintas facetas de lo masónico, pero coinciden en la fraternidad insurgente, número 1. 2. Reforma social. 3. Laicismo militante. Y 4. Modernización autoritaria. Todos llevaron a la presidencia no solo su visión personal,
sino también los símbolos y principios que todos ellos y todos nosotros hemos aprendido en logia. La pregunta que nos guiará hacia el siguiente capítulo es inevitable. ¿Cómo se transformó esa influencia en el México del Porfiriato y de la Revolución, cuando las logias ya no solo eran foros de debate, sino campos de batalla simbólicos en medio de la lucha armada? La Reforma, en la segunda mitad del siglo XIX, nos permitió una república restaurada. No solo procesos políticos, sino también etapas en los que los principios masónicos se proyectaron con fuerza sobre las leyes, las instituciones, pero lo más importante, la visión de Estado. Eran verdaderos estadistas. No únicamente ocupaban la silla y dormían al pueblo, eran verdaderos estadistas. La prueba está en que lograron triunfar ante el conservadurismo y la intervención extranjera. El triunfo del ideario masónico en México, con sus luces y contradicciones, moldeó el rostro de la República moderna. Y damos el gran salto del símbolo a la ley. Las leyes de reforma forman el núcleo del liberalismo mexicano. No es casual que sus principales impulsores estuvieran vinculados directa o indirectamente con la masonería. Era su escuela de carácter. La fraternidad ofrecía un marco de referencia que exaltaba la libertad de conciencia, la igualdad ante la ley y el derecho de los pueblos a gobernarse sin tutelas eclesiásticas o del supremo gobierno. Ante todas estas leyes que hemos revisado, es legítimo preguntarse, ¿estas leyes son únicamente fruto del racionalismo liberal europeo? La Ilustración, la Revolución Francesa, etcétera, o también una traducción de los principios masónicos al lenguaje jurídico. Vamos meditando, cerremos nuestros ojos y pensemos con tranquilidad. La respuesta parece inclinarse hacia la segunda idea. La masonería como espacio discreto de reflexión había preparado a una generación de líderes para conservar la igualdad y la libertad como valores universales, no sujetos a dogmas, sean estos religiosos o políticos. El episodio de la Guerra de Reforma y la posterior intervención francesa mostraron al mundo un hecho sin precedentes. Un presidente masón, Benito Juárez, encabezando la defensa de un Estado laico contra las fuerzas conservadoras internas y contra un imperio extranjero. La resistencia republicana, con su emblema en la victoria de Puebla y en la ejecución de Maximiliano, no solo fue un triunfo militar, fue la afirmación de que México no aceptaría un trono impuesto por poderes clericales y dinásticos. En la visión masónica era la lucha entre la luz de la razón y las tinieblas del absolutismo. En esta etapa se consolidó el Estado laico. Se reafirmó la separación entre Iglesia y Estado. Se fortaleció la educación pública, gratuita y laica. Se promovió la modernización del aparato jurídico y administrativo. La República restaurada fue el intento más acabado de levantar un templo a la razón sobre las ruinas de la superstición. Se hizo la luz
con esta intervención masónica en la política y en la primera magistratura? Sí, cómo no. No todo fue luz, queridos hermanos. El poder marea. Prácticamente cada periodo presidencial lo vemos. No todo fue luz. La masonería en el poder también mostró sombras y muy oscuras. La centralización excesiva del poder presidencial, la tentación de perpetuarse en el cargo, el distanciamiento entre las élites liberales masónicas y los sectores populares que aún padecían y padecen pobreza y desigualdad. Y aquí surge una reflexión que tal vez resulte incómoda para nosotros. ¿Hasta qué punto el ejercicio del poder llevó a los hermanos presidentes a olvidar el principio de humildad y servicio? ¿Acaso la logia se convirtió en un círculo cerrado de élites ilustradas desconectadas de las necesidades del pueblo? Uno de los legados más perdurables de esta época es la consolidación del laicismo. En México, laicismo no significa persecución religiosa, sino libertad de conciencia, que fue confundido desafortunadamente por algunos de los hermanos presidentes. Este principio de libertad de conciencia ha marcado la identidad nacional hasta nuestros días. ¿Qué resultados ha tenido a través de la historia la posición del laicismo en nuestro país? Uno, pluralismo religioso. Dos, formación de ciudadanos críticos. Tres, construcción de un Estado que no se subordina a dogmas espirituales. El hecho de que hasta el siglo XXI la educación pública siga siendo laica demuestra la permanencia de este principio. Podría decirse que la masonería legó a México su característica más distintiva como nación moderna. Casi para terminar, vamos a hacernos algunos cuestionamientos críticos y racionales, algo que les ofrezco para que si tienen tiempo y oportunidad, sin apasionamientos, lo respondan. ¿Puede el poder político mantenerse fiel a los principios masónicos sin corromperse? ¿No es acaso peligroso confundir la fraternidad con la hegemonía política? ¿Es posible gobernar con la escuadra y el compás en la mano sin desviarse hacia la tentación del poder absoluto? Lo dejo en su mente y en su corazón, hermanos míos. Ahora sí, finalmente, una aportación cultural del oso flaco. Vamos a hacer un recorrido muy rápido de un par de minutos por los principales ritos y obediencias, porque hemos estado hablando de uno, de otro y de otro, y a veces, pues como que se nos confunden unos con otros. Primero, lo más importante de todo es que la masonería en México no es una religión, sino una institución filosófica e iniciática. El grado de laicismo, ahí también tiene gran libertad. Depende del rito u obediencia, ni siquiera en eso se nos limita nuestra augusta institución. Veremos primero al escocés antiguo y aceptado. Se origina en Francia en el siglo XVIII y su postura requiere de creer en un gran arquitecto del universo.
diremos que somos moderadamente laicos y que actualmente y prácticamente desde que se inició es el más difundido en México con un gran peso histórico. Después tenemos el rito de York, que se origina en Inglaterra y en los Estados Unidos en el siglo XVIII y es netamente confesional. Quienes lo hemos trabajado somos testigos de que es netamente confesional. Requiere de fe en Dios, ni siquiera lo disfraza de gran arquitecto del universo. Y la Biblia como libro de la ley, al igual que el rito escocés. Es poco laico. Es menos extendido en México, es el menos extendido en México y ligado a tradiciones anglosajonas. Después tenemos el rito francés y las obediencias liberales. Se originó en Francia en el siglo XVIII, no exige la creencia en un ser supremo, su grado de laicismo es alto, profesionalmente adogmático y es minoritario en México asociado con corrientes liberales radicales. Por ahí en algún momento en nuestra gran logia se intentó trabajar ese rito, se trajeron, incluso se trajeron liturgias originales y todas estas cosas, pero fue algo que no progresó. Después, nuestro rito de la casa. Se origina en México en 1825, define el laicismo, el republicanismo y el federalismo y no existe fe religiosa específica. Es muy laico. De hecho, en el ARA se, se coloca una constitución de la República en lugar del libro de la ley. Fue creado como un rito propio y tuvo un gran peso político en el siglo XIX. Después tenemos a los Shriners, eh, que es la antigua orden arábica de los nobles del templo místico. Se funda en Estados Unidos, en Nueva York, en 1870, y su postura es ser maestro masón regular del rito de York o escocés. Se debe creer en un ser supremo, al estilo de la masonería anglosajona, o sea, la de York. Es poco laico, no es confesional y mantiene una exigencia de fe en Dios. Se caracteriza por el uso del fez rojo y bueno, las reuniones son de gran interés para todos. Después tenemos un aspecto que en algunos casos es hasta prohibido, las obediencias femeninas mixtas. Se originan en Francia en el siglo XIX, algunas exigen creencias en el gran arquitecto y algunas otras son totalmente laicas. Su grado de laicismo, por lo tanto, es variable y en México son de reciente creación con influencia liberal francesa. Aquí les marco un resumen de lo que acabamos de ver y aprovecho para darles las gracias por haberme recibido en sus hogares, en sus pantallas. Esta noche, el oso flaco, Agustín de la Isla León, ha tenido el honor de disertar acerca de la masonería en la presidencia de México. Les deseo a Muchísimas todos gracias. salud, fuerza y unión. Muchísimas gracias, querido tocayo, gran amigo, excelente historiador. Muchas gracias por el bello trabajo que nos regalaste la noche de hoy, mi hermano. Gracias, tocayo. Seguramente nos llevaste por un bello viaje sobre la masonería
en el siglo XIX. Excelente, excelente, excelente. Totalmente documentado, como bien lo indicas. Pues no me queda más que agradecer. Y si me lo permites, vamos a dar inicio a la serie de preguntas y respuestas.